Muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Brian Steven León Castellanos. Soy un estudiante del curso de base de datos básicos y en la oportunidad de hoy pues voy a dar la sustentación de un esquema que realicé correspondiente pues a la evolución de la base de datos, es más exactamente desde los años 60 hasta nuestra actualidad, que pues es el siglo XXI. Bueno, dando un pequeño contexto, el boom de la era digital ha traído consigo la incorporación de diferentes estrategias, sistemas y programas que facilitan la organización y el manejo de la información. Obviamente las bases de datos pues forman parte de este hecho, pero lejos de lo que muchos piensan, la historia y evolución de las bases de datos revelan un largo recorrido que data desde la antigüedad, cuando eran empleados métodos manuales para registrar, organizar y clasificar los datos e información correspondientes a las tareas diarias. Claro está que el término actual de base de datos salió a la luz por primera vez en el año 1963 y a partir de ese entonces se le puede definir como un conjunto de datos que son almacenados de forma clasificada gracias a la intervención de programas especializados denominados Sistema de Gestión de Bases de Datos o SGBD. Bueno, este es el esquema del cual les estaba hablando y ahí hay una idea principal de cada década de periodo, ¿sí? Obviamente cuando acabe la frase principal, pues me voy a los comentarios que también obviamente los metí en la presentación. La industria informática seguía en auge durante la década de 1960 y gracias a este hecho se contaba con una base de datos computarizada que coincidió con la aparición de los primeros ordenados personalmente. Vamos a los años 60. Durante esta época continuaban el progreso de la evolución de la base de datos con dos modelos que dieron de qué hablar. Se trata del modelo de base de datos de red ideado por Charles Bateman, cuyo propósito era presentar un registro flexible donde los datos se conectaban entre sí a través de enlaces de un sistema de red. Por su parte, en el modelo de bases de datos jerárquicas, los datos se distribuyen en una forma similar a la de un árbol. Eso era lo que sucedía durante los años 60, ¿sí? Ahora nos vamos pues a los años 70. El famoso modelo relacional de las bases de datos se hizo presente durante la década de los 70 gracias a Edgar Frank Cook. Este fue un científico informático de origen inglés, el cual marcó un antes y un después en la evolución de las bases de datos gracias al desarrollo de las teorías relacionadas con los modelos de datos. Vamos a los años 70. Hacia 1974 aparece el lenguaje de consultas estructuradas SQL, por sus siglas en inglés Structured Query Language, que no es más que un tipo de lenguaje que ofrece un nivel de programación pues bastante sencillo, facilitando la estructuración y recuperación de la información contenida en las bases de datos relacionales a permitir especificar diversos tipos de procesamiento de transacciones. Su influencia fue tan significativa que sus aportes sirvieron de base para que Larry Ellison diseñara uno de los sistemas de gestión de datos más icónicos de todo el tiempo. Estamos hablando de Oracle. En los años 80 y 90, la década de los 80 recibió con los brazos abiertos el creciente movimiento de los modelos de las bases de datos, así como la utilidad del lenguaje de consultas donde SQL lideraba los primeros puestos, incluso llegando a competir con las bases de datos jerárquicas y red. Vamos a los comentarios. Ante este escenario de preferencia, el lenguaje SQL se convirtió en el estándar tanto del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ANSI como de la Organización Internacional de la Normalización ISO entre 1986 y 1987 respectivamente. Con la llegada de la década de los 90, el gigante de las aplicaciones informáticas Microsoft Office lanza su sistema de gestión de base de datos conocido como Microsoft Access, pensado para reunir datos e información desde otras plataformas como Excel, por ejemplo. Además, no se puede pasar por alto un evento histórico que facilitaría la consulta de diversas bases de datos, y no es otro que el lanzamiento de la red informática mundial conocida como World Wide Web o WWW.
Bueno, nos vamos por último al siglo XXI. No podemos tapar el sol con un dedo. El mercado de las bases de datos sigue liderado por tres grandes titanes que se trata de Oracle, IBM y Microsoft. Claro está que el auge de la comunicación informática y el comercio electrónico siguen dando pie para el levantamiento de nuevos software que puedan competir con la base de datos más famosa a escala mundial. Nos vamos al siglo XXI. Y bueno, es evidente que las bases de datos de nuestros días son un vivo ejemplo de las mejoras que se han hecho presentes a lo largo de los años con la intención de ir a la par de la demanda digital. Además, el auge de Internet, así como los continuos avances de electrónica e informática, han permitido que las bases de datos sean una herramienta útil que se adapta a cualquier sistema operativo frente a diversos escenarios. El recorrido de la evolución de la base de datos nos demostró que desde tiempos ancestrales la humanidad estaba necesitada de un sistema que permitiera organizar sus registros de forma segura y que pudieran acceder a ellos con mucha facilidad. Por eso la determinación en crear equipos y sistemas cada vez más sofisticados y seguros que sirvieran para que el día de hoy podamos tener acceso a las mejores bases de datos. Bueno, para cumpliendo ya con el último punto de la guía de actividades, pues voy a dar 4 ejemplos de base de datos en nuestra vida diaria. Son ejemplos pues muy sencillitos, obviamente yo lo saqué. El registro de estudiantes de un colegio o una universidad. El registro de pacientes de un consultorio médico o de un hospital entero. La base de datos de los libros y revistas de una biblioteca o librería. Y los estados de cuenta bancarios de los clientes de una institución financiera. Entonces, pues con eso doy por terminada mi sustentación correspondiente a la tarea de la base de datos básica. Muchísimas